Bueno, pues nuevamente me presento. Muchas gracias a todos por estar aquí en este horario complejo. Agradecer primero al Centro Latinoamericano de Investigación y Ciencias, CLIC, por esta iniciativa de este tercer Congreso Internacional de Investigación y Desarrollo Social, que en esta ocasión está denominado como Investigación, Innovación y Conocimiento para el Desarrollo Social. Su servidor, Miguel Medina Romero, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre esta plática que he denominado Políticas Públicas 4.0, Derechos y Discapacidad en América Latina. Bien, vamos a comenzar con algunas cuestiones introductorias y llegar a la pregunta principal de nuestra investigación. Miren ustedes, sobre los últimos tiempos, los estados latinoamericanos han transitado a distintas velocidades en esquemas de incursión de lo que se hace en llamar la intervención pública a través de tecnologías digitales, la inteligencia artificial, los datos abiertos y la interoperatividad. Todo esto en conjunto es lo que se da en llamar desde el marco de referencia como políticas públicas 4.0. Este esquema de tránsito se inscribe en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, también en la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales y en las sucesivas agendas para América Latina que se encuentra operando la Comisión para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Y partimos además del siguiente diagnóstico para los siguientes países. Miren, Chile alcanzó un nivel muy alto de acuerdo con indicadores de 2024 en cuanto a su transformación digital. En el caso de Brasil, avanzó en la parte de legislación en torno al mismo concepto, la transformación digital. Colombia obtuvo el mejor desempeño en una comparativa en América Latina y el Caribe. Argentina se fue consolidando en este tiempo de estudio que ahorita marcaré. Y en el caso de México, ha venido reorganizando con mayor lentitud la gobernanza electrónica a través de lo que se hace en llamar la Agencia Llave MX y la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial. En este contexto, donde ya comenté con ustedes esta parte de los países que vamos a considerar para llevar a cabo nuestra investigación y comentar sobre ella el día de hoy, nos preguntamos lo siguiente y que tiene que ver con la interrogante general de nuestra investigación. Planteamos ante esta situación el cómo se configuran la normativa y las cuestiones de institucionalidad en torno a las políticas públicas 4.0 en los países que he comentado con anterioridad en un periodo de 2015 a 2025 y qué convergencias y diferencias existen respecto a la gobernanza digital inclusiva, la IA responsable y la accesibilidad y derechos de las personas con discapacidad. Aquí quisiera yo considerar con ustedes que el centro de atención de la presentación y de la investigación per se son este nicho de estructura que son las personas con discapacidad y los esquemas, perdón, de sus derechos en este entorno de 2015 a 2025 en América Latina. Para ello, entonces, trazamos las siguientes hipótesis o supuestos que comparto con ustedes para ir mediando en la investigación eh, próximamente. En primer término, consideramos que la densidad normativa no se ha traducido de manera automática en accesibilidad efectiva para las personas con discapacidad. Es decir, advertimos que existe una brecha entre el marco jurídico formal y su implementación. Esto
en un primer momento o tiempo. También consideramos que los países con autoridad de datos autonómica y guías logarítmicas específicas presentarían mayor consistencia entre el discurso de la ya responsable y los arreglos institucionales. Habremos precisamente de verificar qué ocurre con este supuesto. Y finalmente, decía yo anteriormente con ustedes sobre la Carta Iberoamericana 2023 y las metas para el gobierno electrónico en América Latina. Consideramos que funcionarían como un mecanismo de convergencia normativa regional, coexistiendo también diferencias explicadas por trayectorias jurídicas que se dan al interior de los países, de estos 5 que hemos considerado para llevar a cabo esta investigación que compartimos en esta plática el día de hoy con ustedes. Y tomamos así un marco de referencia para poder plantear esta investigación, esta idea de lo que hoy compartimos con ustedes. Y esto tiene que ver, en primer término, con la gobernanza en la era digital, también con la IA responsable y los derechos humanos, la gestión de la inteligencia artificial en la cuestión de los derechos. Tomamos también en cuenta el modelo social de la discapacidad, que es el esquema bajo el cual se da el tratamiento hoy para la discapacidad. Y finalmente, un esquema de justicia, de reconocimiento y redistribución. Sobre estos temas, eh, tuvimos oportunidad de revisarles, de analizarles, y son los que nos acompañan para advertir las categorías que analizamos en estos resultados que compartimos el día de hoy con ustedes. La gobernanza digital, la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación, la inteligencia artificial responsable, los datos abiertos y la cultura de transparencia, la inclusión de las personas con discapacidad y finalmente la cooperación regional. En este entorno, entonces, planteamos un esquema metodológico que tiene que ver con un diseño de los trazos cuantitativos y cualitativos a partir de dar seguimiento a un referente de la opción Prisma, de acuerdo a su formato 2020, en donde tuvimos oportunidad de identificar distintos documentos en distintos ámbitos de publicaciones, de índices y de bases y fuentes de datos. Después advertimos aquellos que teníamos que seleccionar, aquellos que teníamos que desechar para poder arribar finalmente a los documentos que incluimos en nuestra investigación y los que nos permiten algunos hallazgos que hay que ir eh, compartiendo y haciendo mención con ustedes. Miren, para el caso del panorama en estos países, hemos encontrado algunas situaciones como las que menciono en esta lámina. Para el caso de México, tenemos una densidad normativa media alta con un reordenamiento institucional reciente. En 2024 se ha creado lo que se hace en llamar la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Y también nos sirven como base la recomendación de la UNESCO, adoptada también por México, y la aparición de la Agenda Nacional de IA, la ANIA. Además, algunos datos de estadística como los que reporta el INEGI, que es el organismo en México que se encarga de la recaudación de información económica, estadística en general. Esta institución reporta que el 83.1% de los usuarios de Internet cuentan con más de 6 años y el 73.6% de los hogares tienen acceso
para el caso mexicano. Y luego hicimos un comparativo de esta misma situación con Chile, en donde se nos reporta, por ejemplo, que el 67.5 de los hogares cuentan con internet fijo y solo el 3.5 tiene desconexión en cuanto a, a este esquema. Para el caso de Colombia también tenemos que los índices de gobierno digital, los índices que miden el gobierno electrónico, pues tienen un promedio de entre 0.5 y 0.3. Ahorita vamos en una gráfica a poderlos comparar con también la situación que prima en Brasil, en el caso de Brasil como Estado, en donde se cuenta con un marco más completo en cuanto a protección de datos por las distintas leyes con las que se cuenta. Y bueno, también hay la identificación de algunas asimetrías que se identifican en algunos estados y su Distrito Federal, en el caso de la República de Brasil. Y para el caso de Argentina destaca por una antigüedad y solidez en su marco de accesibilidad, de acuerdo con las leyes que se contienen y algunos datos estadísticos que vamos también ahorita a comentar. De manera entonces que en el análisis que hemos podido registrar, advertimos que 4 de los 5 países en nuestro estudio cuentan con un marco legal robusto, importante para ello. En el caso de México, se reconfiguró su institucionalidad en 2024 con el proyecto de llave MX, marcando una convergencia normativa reciente. Por lo tanto, esta adopción de este modelo es transversal, aunque con niveles de madurez todavía heterogéneos para el caso mexicano. También tenemos en el caso de las categorías que analizamos, los datos abiertos y la transparencia. 5 de los 5 países estudiados operan con portales de datos abiertos, con ciertas diferencias en cuanto a su marco jurídico y en cuanto a su función, que vamos también a comentar en un momento. La accesibilidad de las tecnologías de la información y la comunicación son otro elemento que está presente en el estudio, y la inclusión de personas con discapacidad, que me interesa destacar aquí que el corpus normativo es amplio, pero eh, opera con desigualdad. Argentina destaca por un conjunto de leyes importantes, trascendentes en este rubro. Chile, comparativamente, ofrece la mejor cobertura observacional con un observatorio de discapacidad. Brasil integra también leyes al respecto, igual que Colombia, y bueno, México viene articulando de manera paulatina también recursos legales que vamos ahorita a comentar. Tenemos en la pantalla la parte de indicadores internacionales que nos permiten algunas comparaciones. Eh, Tenemos aquí de manera general el índice de Gobierno Digital 2023, que es el que consideramos para esta investigación y que desarrolla conjuntamente la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo. En un comparativo, Colombia obtiene el nivel más alto para este año 2023 respecto a México, que tiene el nivel más bajo y que le sigue a Colombia el caso de Chile, el caso argentino y el caso de Brasil. Estos índices nos permiten ir configurando el nivel y el lugar que va teniendo cada país en cuanto al desarrollo, en términos de indicadores, de el desarrollo de su gobierno electrónico, de las propuestas que tienen en torno a llevar a cabo, a materializar el esquema de gestión electrónica en su gobierno. Y bueno, la gráfica y los números que tenemos presentando nos indican precisamente la posición que guarda cada país de los 5 estudiados. Igualmente, para continuar con la cuestión de indicadores,
hemos generado una auditoría respecto a las pautas de accesibilidad en el contenido web y tenemos también en esta circunstancia que solo Colombia obtiene sistemáticamente puntajes, digamos, cercanos a a la parte óptima, ¿sí? Superiores al 75%, por lo que los demás países pues tienen trabajo por realizar en cuanto a acceder a estos estándares de las pautas de accesibilidad para el contenido web. Y nuevamente la gráfica nos expresa el orden en cuanto a cómo se va acercando y cómo nos vamos alejando de este nivel óptimo de desarrollo tecnológico en el gobierno. Y bueno, pues tenemos en primer sitio a Colombia, después a Chile, Brasil, Argentina y finalmente México. Y bueno, va llegando el momento de ir haciendo un contraste de las hipótesis respecto a lo que hemos encontrado al aplicar esta metodología y vamos viendo los siguientes reportes compartidos en esta ocasión con ustedes de esta investigación. Primero, advertimos que el conjunto de leyes no necesariamente se traduce en una accesibilidad efectiva. Brasil, con más disposiciones formales, casi tiene 21 instrumentos, obtiene un desempeño intermedio respecto a las pautas de accesibilidad para el contenido web. Alcanza un mejor desempeño Colombia, por ejemplo, que tiene un índice del 78%. En ese sentido, respaldamos la hipótesis de uno de nuestros referentes en la investigación, que apunta que sin obligaciones operativas, la accesibilidad se queda en promesa jurídica. Igualmente, transitamos hacia considerar que la consistencia depende de la autoridad autónoma y la guía operativa. Es decir, cada uno de los países que estudiamos nos mostraron que entre más solidez existe en la autoridad que se encuentra al cargo de la operación de estos esquemas digitales y ello acompañado de guías para operar transparencia y la ejecución de estos esquemas de transformación digital, ello se traduce en una mayor consistencia para precisamente el desarrollo tecnológico y digital de los gobiernos y los accesos por parte de las personas con discapacidad a estas ventajas del desarrollo tecnológico. Y finalmente, también pudimos confirmar, perdón, que la Carta Iberoamericana, en el caso de la Agenda Digital de Latinoamérica y el Caribe, constituye un mecanismo de convergencia regional. Es decir, que estos 5 países, al adoptar los elementos que están como preceptos en la Carta, participan en una red de gobierno electrónico en América Latina y el Caribe y observan elementos de convergencia, precisamente, respecto a transparencia, respecto a inclusión, también lo que tiene que ver con protección de datos en portales abiertos y progresivamente en apertura. Y también advertimos que existen divergencias que se explican por una trayectoria jurídica nacional con diferentes ritmos, con diferentes tiempos, una capacidad estatal digital en desigualdad y los ciclos políticos internos que consolidan, meten en receso o vuelven a una dinámica lenta o rápida este desarrollo digital de los servicios públicos. Y bueno, de esta manera vamos identificando los siguientes patrones regionales que emergen en América Latina y el Caribe. Advertimos una densidad normativa después del 2018, es decir, una multiplicación y aparición importante de elementos legales, un despliegue heterogéneo de la inteligencia artificial, velocidades distintas en donde aparece este fenómeno en los 5 países de la muestra, una brecha persistente de accesibilidad, es decir,
tenemos marcos formales, instrumentos ejercidos, pero la implementación operativa, en el caso de los 5 países, eh, presenta elementos críticos importantes de revisar para pues poder reducir esta brecha de la cual pudimos percatarnos respecto a la accesibilidad. Y finalmente, tenemos también que, conforme se va atendiendo los postulados de la Carta Iberoamericana de 2023, se puede advertir un fenómeno de convergencia normativa en la región latinoamericana. Después tenemos distintas implicaciones para los países en estudio, como las siguientes. Por ejemplo, para México se identifican brechas prioritarias que hay que atender, como una ausencia de ley específica de transformación digital del Estado. Queda para el gobierno mexicano una agenda pendiente respecto a atender esta área de oportunidad que advertimos está presente en el caso mexicano. Para el caso chileno, le ubicamos y le identificamos como un líder regional en cuanto a las brechas subsistentes. Chile lidera la región en madurez normativa, pero también advertimos que tiene pendientes importantes y elementos en positivo, como una accesibilidad web regulada solo por decreto, eh, circunstancias que, 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 que mejoran y que apuntalan este esquema, como el Observatorio de Discapacidad y el Estudio Nacional de Discapacidad en Chile, que si bien resultan importantes, también demandan poderse integrar de manera formal al ciclo de política de la transformación digital para el caso chileno. En la misma lógica de implicaciones tenemos el caso de Colombia, con un desempeño también importante, el mejor comparativamente hablando. Se convierte como en referente regional respecto a estas situaciones, pero también advertimos que requiere una actualización con un instrumento vinculante de evaluación de impactos algorítmicos, y respecto a la brecha digital rural, también le constituye un pendiente importante en su agenda. Para el caso de Brasil, tenemos un marco completo para este esquema que nos permite una autarquía especial, un proyecto normativo ambicioso, tiene un proyecto de ley que ha echado a andar y que debe ser también consolidado, y ubicamos también brechas identificadas, como la cuestión de discusiones que tienen que llevarse a cabo en el seno del Poder Legislativo, y en ello se requiere pues una eh, gestión importante y positiva para que estos proyectos puedan ver la luz y trasciendan más allá de la intención hacia la cuestión de la realidad. Para la cuestión de Argentina, Argentina destaca por la antigüedad y solidez de su marco de accesibilidad. Este, sin embargo, debe revisarse, debe fortalecerse y debe actualizarse. Tiene importantes elementos de referencia que permiten y que constituyen ejemplos para los otros casos, básicamente porque los pilotajes de estos esquemas jurídicos y vinculantes se encuentran en Argentina. Y por la misma razón es importante mejorarse para llevar a cabo una consolidación en el caso argentino. Para ir cerrando esta charla de el día de hoy con ustedes, habría que ir mencionando algunas recomendaciones que detectamos para los países, y estas tienen que ver con mencionar, por ejemplo, para el caso de México, de manera muy puntual, que tiene que priorizar su ley de transformación digital, además de las pautas de accesibilidad para el contenido web, que es importante que vean la luz y se cuente por parte
de México con este instrumento jurídico de relevancia y de gran utilidad. Para el caso chileno, se requiere elevar la accesibilidad al rango legal y convertir las guías que se tienen actualmente en un nivel de norma, en un nivel de reglamentación para que tengan una mayor consistencia y solidez. En el caso colombiano, requerimos también actualizar el documento de las políticas de transformación digital y modernizar al mismo tiempo la cuestión legal con que se cuenta hoy día. En el caso de Brasil, hay que aprobar ese proyecto de ley pendiente y también ir cerrando las brechas de distintos proyectos legales que se encuentran con pendiente en la República de Brasil. Y para el caso de Argentina, también importante contar con estos elementos de manera primigenia, pero es relevante también revisarlos, adecuarlos y actualizarlos a la realidad que vive hoy día Argentina. De ahí entonces que, bueno, destacamos una importante agenda futura de investigación, como un estudio subnacional comparado entre estos mismos países, una evaluación cualitativa con personas con discapacidad, cuestión que quedará pendiente en esta investigación, un análisis longitudinal, es decir, ampliar el periodo que inicialmente hemos considerado, ahora hasta 2030. Después también realizar un estudio específico sobre la posible judicialización de la accesibilidad digital y el litigio estratégico en esta materia, entre otras cuestiones, pero que el día de hoy presentamos estas a ustedes como parte de una agenda futura de investigación. Y bueno, la parte final de todo planteamiento de investigación pues tiene que ver con algunas consideraciones finales respecto a la agenda que nos trazamos y pendientes que estaremos con ustedes en este momento presentando. En primer término, advertimos que el estudio identifica una institucionalización con divergencias operativas. Es decir, las políticas públicas 4.0 en los 5 países de estudio mostraron un proceso claro de institucionalización normativa y convergencia regional en principios, pero con divergencias operativas explicadas por trayectorias jurídicas, por capacidad estatal digital y por la voluntad legislativa, es decir, también por elementos de política interna. De ahí entonces que tenemos una región con una constelación de diferencias de modelos, con puntos de convergencia y no contamos con un bloque homogéneo. También advertimos un frente dinámico e incipiente en torno a la IA responsable. La IA responsable emerge como un frente regulatorio dinámico del periodo, pero también el más incipiente en mecanismos vinculantes. Chile y Brasil marcan la frontera en esta buena práctica y nos quedan los 3 países restantes como pendientes para pasar de estrategias declarativas o intenciones hacia elementos de obligación y exigibles. Igualmente, advertimos una mayor asimetría entre la norma realidad respecto a la accesibilidad. La accesibilidad tecnológica para personas con discapacidad es el elemento de mayor asimetría entre la norma y la realidad. Solo Colombia logró establecer una obligación vinculante de las pautas de contenidos web con plazo definido y logros superiores al 75%. Quedan ahí pendientes, pero de manera comparativa es el país que registra mayores alcances, mayores progresos respecto a esta materia. Y México nos queda como el país de estudio, en este caso, con la mayor brecha para cerrar y por lo tanto con un pendiente. Finalmente, tenemos la Carta Iberoamericana que nos sigue constituyendo un referente para estas situaciones. Yo los invito a leerla. Es importante este documento, fue importante para compartir con ustedes el día de hoy. Y por último, para mi cierre,
agradecer muy comedidamente al comité organizador de este congreso, a la señora moderadora, y quedar a expensas suyas, quedar a sus órdenes para alguna aclaración, algún despeje de circunstancia que se me haya pasado o algún pendiente que haya propuesto la propia investigación que el día de hoy pude compartir con ustedes. Muy agradecido y saludos para todos desde México, mi país natal. Muchas gracias. Agradecemos su excelente disertación, doctor Medina. Tenemos algunas consultas por parte de los miembros del comité científico. La primera es, ¿cómo se garantiza la participación de las personas con discapacidad en el diseño de las políticas públicas? ¿Y qué papel cumplen las organizaciones de personas con discapacidad en estas políticas? A ver, nuevamente, porque es muy amplia la pregunta. De hecho, hay varias preguntas. Voy a ir con la primera y agradezco que se me dé la segunda parte. ¿Cómo garantizar la participación? Inicialmente se pensó, se advierte que es a partir de formalizar y de legalizar esto en derechos. Entonces tenemos esta carta que acabo de mencionar hace un momento y que pedí que se tomara en cuenta para su lectura posterior, la Carta Iberoamericana para el caso de América Latina. Lo traigo a colación porque pues son los países de América Latina los que nos interesan ahorita y podríamos tener otros referentes de otros países, pero traería ahorita ello. Y la condición de hacer vinculantes, ¿sí? Estas normas para que se traduzca en realidad el derecho ejercido de las personas con discapacidad. Esto se piensa en un primer momento. Sin embargo, advertimos que a pesar de tener densas leyes, a pesar de tener muchas leyes que tienen que ver con estos derechos y esta apertura, no hay en la práctica una situación de coincidencia, convergencia eh, o lo que esperábamos de que se traduzca esto necesariamente en derechos ejercidos. Por lo tanto, aquí las instituciones, por lo tanto, aquí las políticas, las buenas prácticas, se convierten en el mecanismo de operacionalización de los derechos. En este sentido, la pregunta de manera muy puntual nos tendría que decir en su respuesta, primero, a partir de leyes que protejan derechos, pero después de elementos institucionales y políticas que garanticen efectivamente el cumplimiento de leyes y por lo tanto de los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias, doctor Medina. Y justamente en el contexto de la respuesta que nos acaba de dar, la segunda parte de la pregunta es, ¿qué papel cumplen las organizaciones de personas con discapacidad en estas políticas? El papel de las instituciones que representan a las personas con discapacidad, de las organizaciones en donde se encuentran las personas con discapacidad, constituyen un papel de primer orden, porque no se puede legislar, no se puede escribir una política pública y no se puede operacionalizar si no se tiene en cuenta la demanda de a quien va dirigida esta política pública, derecho o ley. De ahí entonces que es de suma importancia y relevancia que se encuentren en los mecanismos, en las pautas y en las organizaciones para realizar las políticas públicas de los derechos de las personas con discapacidad, pues precisamente a personas con discapacidad. Muchas gracias por su respuesta. Y una última pregunta dice, ¿qué medidas concretas deberían adoptar los gobiernos para asegurar una transformación digital inclusiva? Primero, considerar que la transformación inclusiva nos debe considerar absolutamente a todos. Segundo, ir por procesos, ir por etapas e ir por segmentos y por sectores. Que la transformación digital no se vaya a traducir en su antítesis, esto es, que nos genere mayor divergencia o mayor desigualdad. Al contrario, la transformación digital debe acercarnos y debe orientarnos hacia eliminar la brecha que tenemos entre
nuestros distintos segmentos de personas, y lo último que se pediría, lo último que se querría sería que aumentara esta brecha. Por lo tanto, habría que hacerlo con mucho cuidado, habrá que hacerlo con la convocatoria de todos estos organismos pro derechos humanos y de todos los segmentos de estas organizaciones y de personas con discapacidad y en general de grupos vulnerables, para que evitemos que la política pública vaya a ser un elemento nuevo que estreche, que amplíe la divergencia, y más bien tendría que ser un vehículo que haga más angosta y que permita ir desvaneciendo la diferencia de acceso a derechos.